Bienvenidos a Camino a los Pinos. Muy feliz 2012, sobre todo este año que es el año ya de la sucesión presidencial en México. Lorenzo, feliz año. Feliz año, Alfonso, feliz año a todos ustedes que nos acompañan en esta nueva edición de Camino a los Pinos del año 2012, en donde vamos a revisar mucho de lo que a lo largo de esta serie, Alfonso, hemos venido comentando, que han sido temas muy vigentes porque, pues de alguna manera, Camino a los Pinos ha venido adelantando y ha venido presentándole al público estos temas de la agenda electoral de este año. Lorenzo, ya llevamos 6 meses habiendo hecho un análisis pormenorizado de las condiciones de cómo será esta contienda que ha ido evolucionando, que ha ido poniéndose cada vez más interesante, Lorenzo. Pues mira, ha sido un proceso muy peculiar porque por primera vez México está viendo que la competencia electoral, ustedes en su casa, nuestro teleauditorio, nos ha tenido pues con esta retroalimentación de los temas importantes y por supuesto ha sido un proceso en el cual vamos a ver una competencia que cada día es más fuerte, una estrategia a veces de posicionamiento de los candidatos a sus partidos, pero también de descrédito. Y hemos venido diciendo aquí en el caso de Camino a los Pinos, que una de las malas consecuencias del proceso electoral 2012 sería que tuviéramos una campaña sucia, que tuviéramos una campaña de desprestigio y una campaña de propuestas y una campaña constructiva. Y es ahí donde quizá a partir de este año, dentro de nuestros propósitos de año nuevo, de nuestros nuevos buenos deseos, es que los partidos y los candidatos construyan una democracia con propuestas y no con descrédito. Y que las vengan aquí a presentar y que aquí las analizamos en Camino a los Pinos, Lorenzo. Estén o no estén, porque el público sabe que aquí se discuten y se analizan las cosas con mucha objetividad, con mucha imparcialidad y con una total decisión de que sea usted el último juez de hacia dónde quiere dirigir el camino de este país. Lorenzo, vamos a presentar a usted un recorrido por 6 programas que le presentamos a lo largo del 2011, entre junio y diciembre del 2011, con 6 temas que hemos escogido Lorenzo Lazo y su servidor, que le pueden dar una repasada, son síntesis de lo que nuestros invitados nos dijeron sobre 6 grandes temas. Vamos a iniciar por esa entrevista que le hicimos a Vicente Licona, quien es uno de los encuestadores con más experiencia en México. Veamos qué nos dijo en Camino a los Pinos sobre las encuestas, a cuáles creerle, a cuáles no, cuál es el universo, en fin, cómo es una encuesta, cómo se debe hacer y a cuáles debemos ponerles atención. ¿Cómo definir una encuesta confiable? ¿Con qué metodología? ¿Con qué representatividad, digamos, de casos? De casos. Bueno, mira, en realidad hay muchas fórmulas para eso y mucha cuestión estadística, pero vamos a hablar del país. En el país, por las condiciones de heterogeneidad, es decir, no es lo mismo estar en el sur de la República que en el norte de la República, que en el centro, sino hay ciertas características que hacen que no sea tan homogénea la población. En esos casos, nosotros estimamos que se requieren de 2.000 a 2.400 entrevistas. Sin embargo, algunas casas encuestadoras trabajan con bastante seguridad con 1.000 casos, ¿ok? Lo que sucede es que si tú nada más haces 1.000 casos, no tienes la probabilidad y la posibilidad de diferenciar cómo está cada una de las regiones o los estratos que tú estás, o sea, entre hombres, mujeres, los niveles de edades. Entonces nosotros manejamos de 2.000 a 2.400. ¿Qué es lo que sucede? Una encuesta con ese tamaño de muestra se hace en términos estadísticos, se hace representativo, es lo que más importa. Que sea representativo quiere decir que el resultado de estos 2.400 casos sea proyectable al total de la población. Es decir, cuando nosotros hacemos 2.400 casos y presentamos una encuesta, tantos están con el PRI, tantos con el PAN, tantos con el PRD, lo que estamos diciendo es las proporciones de la población y es proyectable a la misma, no solo a la propia muestra. ¿Qué diferencia hay entre encuesta de calle, encuesta en puerta de casa o encuesta telefónica? Depende del objetivo. Para encuestas políticas, desde luego que las telefónicas no sirven. Puede hacer que lleguen a medio coincidir con los resultados,
pero no tienen ninguna base técnica. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a nuestra información, apenas el 43% de los hogares tienen línea fija. ¿Qué quiere decir? Pues ya estás bien, estás excluyendo al 57%. Otras fuentes dicen que es 50% y 50%, pero independientemente de, otros tenemos la nuestra propia, porque sí vamos a las comunidades indígenas. No, y además los teléfonos, la densidad telefónica en el país está muy concentrada. Exacto, lo tienes, sí. En la zona metropolitana del Valle de México. Y en el sur, hombre, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, es muy poca la densidad de líneas fijas en hogares. Eso es lo que permite no proyectar, es decir, diste precisamente era mi siguiente etapa, que además ese 43 o 48% o lo que sea, no está distribuido homogéneamente. ¿Cómo establecer esta definición de una buena encuesta que sea una herramienta transparente, real, eficiente y lo que es un mecanismo exclusivamente de propaganda electoral a favor o en contra de un candidato o un partido, ¿no, Vicente? Sí, nosotros lo que pasa es esto, nosotros sí lo detectamos. Desgraciadamente la población no podría saber y los medios tampoco muchas veces. Habría que casi pasarles una lista a ustedes, este está con aquel para que se pudiera. Pero también depende mucho de toda la metodología del cuestionario. Los cuestionarios tienen que ser lo que se llaman totalmente limpios. Las preguntas no se deben sesgar a ningún candidato, a ningún partido. El orden de las preguntas es crucial. El orden de las preguntas es crucial. Cuéntanos más de esto, Vicente. O sea, hay una psicología del encuestador sobre el encuestado. Sí, claro. Y establecer esa empatía, establecer ese establece la empatía y hay ya a nivel internacional el tipo de preguntas que se deben hacer y en qué secuencia se deben hacer. O sea, tú no empiezas por aquí y por allá. O sea, es como si yo te pregunto, ¿qué piensas del desempeño de tal gobernador? Y vamos a suponer que ese gobernador la ha hecho de la patada. Y luego te digo, ¿y vas a votar por su partido? Claro que no. O sea, las preguntas tienen que ser totalmente limpias y no todas las casas encuestadoras lo hacen. Claro, en México es una excepción. Pues estamos en Camino a los Pinos y este es uno de los temas, Alfonso, la herramienta de análisis político por excelencia viene siendo las encuestas. Vamos a tener encuestas a favor, encuestas en contra, encuestas que en el largo político les dicen cuchareadas, pero realmente la ética del análisis estadístico va a ser una de las herramientas fundamentales de este proceso electoral. Vamos a ver qué pasa, porque ya ha habido experiencia, Lorenzo, en otros procesos electorales de encuestadoras que definitivamente se venden el mejor postor. Lamentablemente, y esto implica que no es solamente un negocio, sino también es un conflicto de intereses enorme entre quien paga la encuesta y quien espera que esa encuesta lo favorezca. Pero eso es uno de los temas de los más de 20 programas que tuvimos el año pasado y donde se tocaron una gran cantidad, una variedad de temas con un interés realmente atractivo y que muchos de ustedes a través de las redes sociales nos han pedido que revisemos o repitamos algunos de los temas. Y si les parece, vamos a un corte y regresamos con otros de los segmentos importantes de Camino a los Pinos.